es la pérdida de nitrógeno a nivel de la orina lo que me está determinando, digamos, el catabolismo del paciente. Y cuando nosotros hablamos del índice de pronóstico nutricional, estamos teniendo en cuenta la albúmina, la talla, el pliegue del tríceps y el test cutáneo del paciente, que prácticamente no se toma el test cutáneo, y hay otros índices, uno se llama riesgo nutricional o pronóstico de riesgo nutricional, en donde lo que en realidad se toma es la albúmina, la talla, el peso y el cambio de peso del paciente. Bueno, después tenemos los valores bioquímicos que ustedes ya lo saben, entonces la albúmina y la transferrina y la clasificación, el estándar y la clasificación. Bien, entonces, si nosotros vamos a hablar de la historia dietética, el consumo alimentario, el cambio del consumo alimentario, la ingesta calórica y el cambio de la ingesta calórica es muy importante. El factor psicosocial y la situación patológica, cómo influye en la ingesta de alimentos, y esto también tenemos que tener en cuenta el antropométrico, que es entonces el cambio de peso, el pliegue del tríceps, la circunferencia muscular del brazo, lo metabólico, que es el índice de catabolismo de Bistren, que es el nitrógeno urinario para determinar el grado de catabolismo, y los índices o pronósticos que se podrían utilizar pero no son extremadamente necesarios. Luego tenemos los valores bioquímicos, y lo más utilizado para determinar algún grado de desnutrición son los valores de albúmina y los valores de transferrina. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque esto todo es como repaso. Romina, ¿me están escuchando? Sí, Ceci, ahora se escucha bien. Bueno, perfecto. Vamos a los objetivos del tratamiento. Represión del peso corporal, que significa represión de los depósitos adiposos, ganancia de la masa magra, logrando el anabolismo de los tejidos, mejoramiento de la fuerza y la tonicidad muscular y evitar todo tipo de complicaciones. ¿Cómo logramos? Incorporando calorías y nutrientes en forma adecuada. 2. Mantenimiento del peso. Los objetivos deben ser planteados en corto, mediano y largo plazo según sea su forma de concretarlo. Bien, sabemos que es muy difícil entrar y llegar al peso ideal, ya que muchas veces el paciente presenta anorexia, sensación de plenitud gástrica precoz, reflujo gastroesofágico, distensión abdominal, atrofia intestinal, que lo lleva a tener otra sintomatología. Por ejemplo, diarreas, pérdida de nutrientes, bueno, casi todas las distensiones abdominales y malestares abdominales llevan a la anorexia. En cambio, si la meta es alcanzar en forma gradual el peso y sobre todo formar masa magra, será posible lograr el mantenimiento del peso replesionado. Bien, cuando nosotros hablamos de desnutrición, hablamos de que cuando a una persona que ya viene consumiendo pocas calorías no le podemos dar todas las calorías que necesita. Si alguien consume 1000 calorías, no le podemos dar 3000 calorías. Estamos dándole más del doble de lo que viene consumiendo. Y podemos caer en lo que se denomina el síndrome de realimentación y que es sumamente malo. Por lo cual, cuando ustedes calculen, por ejemplo, a través de Harris-Benedict, van a ver que en desnutrición leve, incluso el porcentaje de injuria es 0,75 a 1. En desnutrición moderada es de 0,75 a 1,2. Y así vamos subiendo la apuesta. A veces damos menos calorías que el metabolismo basal. ¿Por qué? Porque supone que el paciente ni siquiera estaba cubriendo la cantidad calórica que necesitaba. Entonces vamos progresando de a poco en las calorías que necesita. Otra forma de incorporar calorías en el paciente es a través de la anamnesis alimentaria. Yo realizo una anamnesis alimentaria y si de repente mi paciente tenía o consumía 800 calorías, yo puedo ir aumentando un 30% y dar, por ejemplo, 1000 y cada 2 días aumentar de a 30% hasta llegar a la meta calórica
Y la meta calórica sí es otorgada por alguna fórmula. Por ejemplo, puede ser una fórmula de Harris-Benedict. Entonces, yo sé que mi meta calórica es 2000, pero venía consumiendo 800, entonces voy a ir aumentando de a 200 calorías en forma paulatina hasta lograr que cubra con su necesidad energética. No voy a sobrecargar la actividad metabólica del paciente, no lo voy a tratar con una dieta muy alta en calorías ni en volumen alimentario, y voy a evitar que se produzca el síndrome de realimentación, y esto es válido para cualquier situación de malnutrición por déficit, incluyendo el uso del soporte nutricional, que vamos a ver más adelante. ¿Cómo van a ser las estrategias? Se deberá manejar una alimentación hipercalórica, ¿sí? Siempre que sea posible, siempre, a ver, una alimentación hipercalórica, ya, claro, para alguien que comía 800 calorías, 1000 ya es más alta en calorías de lo que venía consumiendo. 1500 es más alta en calorías de lo que venía consumiendo. Mi objetivo es ir aumentando hasta que llegue a la meta. La meta puede ser un plan hipercalórico por fórmula, pero no significa que el sujeto que venía consumiendo 600 de hoy a mañana tenga que consumir 3000 y ya está teniendo una alimentación hipercalórica. Porque aunque yo planifique una dieta de 3000, voy a ver que el consumo y el aumento de las calorías en el paciente se da en forma paulatina. Suponte, le voy a preparar todo para 3000, pero voy a ver que va a dejar la mitad de cada una de las comidas. Es decir, que él solo va a ir comiendo según su capacidad de ingerir alimentos, volumen, osmolaridad y de digerir. Siempre que sea posible, como otro punto, manejar la vía oral. ¿Por qué? Porque muchas veces a los pacientes con malnutrición ya se les coloca una sonda. Siempre vamos de lo más fisiológico a lo menos fisiológico. Si yo puedo hacer que en una semana empiece a comer un poco más de calorías y a partir de 10 días ya esté cubriendo su necesidad energética, no es necesario que le coloque una vía enteral, es decir, una sonda. Que también tenemos médicos muy ansiosos que quieren colocarle la sonda hoy, y como no tienen exactamente bien su capacidad digestiva y absortiva, tampoco le podemos cubrir todas las calorías a través de la sonda. Así que igualmente implica una progresión en cuanto al valor calórico. ¿Pero es necesario en todos los pacientes llegar a la sonda? No, es necesario respetar de lo más fisiológico a lo menos fisiológico. Y de esta manera empezamos primero con la alimentación oral, siempre. Adecuar al aparato digestivo. La adecuación al aparato digestivo significa, ¿tiene dientes? ¿No tiene dientes? ¿Tiene dificultad de glutoria? ¿No tiene dificultad de glutoria? ¿Está presentando reflujo gastroesofágico? ¿No presenta? ¿Tiene distensión abdominal o gastritis? ¿Tiene acidez después de consumir alimentos? ¿Le produce diarrea, inflamación o gases algún tipo de alimento? ¿Está teniendo aumento en el número de las deposiciones? Y a partir de todas las características que yo obtenga de una buena encuesta, voy a adecuar la alimentación. Es decir, que el plan debe ser adecuado al aparato digestivo y a su funcionamiento. Se deberá buscar la adecuación de las calorías del individuo en primer lugar para cubrir la cuota de mantenimiento y luego reflexionar, lo que venimos hablando. Primero, lo que consumía y un poquito más, lo que consumía y un poquito más, el aumento paulatino de las calorías. Una vez que yo mantengo el peso, recupero un poquito. Mantengo el peso, recupero un poquito. Esa es la acción lógica para que tenga éxito el tratamiento. Es muy difícil hacer que un paciente aumente de peso. Y lo más importante es focalizar en la importancia de la calidad de los nutrientes. Los nutrientes deben ser de buena calidad: proteínas de alto valor biológico, hidratos de carbono de tipo complejo, ácidos grasos de tipo esenciales, proteínas de buena calidad, hidratación adecuada, la cantidad correcta de sodio, de vitaminas, minerales, y si eso no ocurre, habría que suplementar. Vamos entonces a las necesidades nutricionales. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, la astenia, que es el negarse a comer, es una situación también conocida patológicamente presente en muchos pacientes con desnutrición. Puede ser, por ejemplo, la astenia de un paciente con cáncer, es bastante común. Primero después vamos a ver todas las particularidades, pero astenia es negarse a comer. Bueno, hay que recurrir a la parte ética. O sea, el paciente que se niega a comer debe recibir la charla obligatoria en donde se le puede explicar cuáles son las consecuencias de la no ingesta alimentaria. Es decir, si el paciente no come, los familiares pueden autorizar el uso de la sonda. Entonces se le incorpora una sonda por la nariz que puede ir hasta el estómago y se le cubren los nutrientes a través de la sonda. Siempre elegimos ir, por eso les digo, de lo más fisiológico a lo menos fisiológico. Cuando un paciente entiende que si no come es intervenido de otra manera, muy probablemente accede a incorporar alimentos. Si el paciente, sin embargo, no puede comer el 100% de los alimentos, esta es otra cuestión, es decir, no puede ingiere una parte de alimentos, pero no puede consumir todo el 100% de volumen y calorías que necesita. Entonces, en ese caso, se le puede incorporar una sonda para hacer soporte de su nutrición oral. Es decir, vemos qué es lo que cubre con la nutrición oral y cuánto falta cubrir y lo vamos haciendo a través de la sonda. Bastante común en el deterioro del paciente con cáncer. Yo, por ejemplo, tuve mucho tiempo un pacientito que tenía un cáncer de esófago. Al principio su cáncer de esófago permitía la incorporación de alimentos blandos y el paciente consumía alimentos blandos. Luego la estenosis del esófago hizo que el paciente necesite tomar alimentos líquidos y en un tiempo más este alimento rico en nutrientes era el alimento de las células enfermas que estaban en la zona del esófago. Entonces automáticamente se decidió hacer una ostomía, que es otro tipo de intervención en donde la sonda ingresa a través del estómago por una intervención quirúrgica, lo vamos a ver después de este tema. Esta intervención quirúrgica hacía que recibiera los nutrientes a través del estómago y poca alimentación líquida a través de la boca, pero más bien era para hidratar con muy poco valor calórico. Es decir, que si no se le hubiera hecho la sonda, el paciente no hubiera recibido la cantidad de calorías que necesitaba. Y no se podía utilizar una sonda nasogástrica porque el tiempo que iba a necesitar alimentarse a través de la sonda era tan largo que era inútil complicar el cuadro del esófago incorporando una sonda por la nariz. Pero también vamos a ver más adelante. Espero haber respondido a la pregunta. Desde el punto de vista ético, o sea, nosotros debemos explicarles cuáles son las consecuencias del no consumir alimentos por vía oral. Pero si persiste en esta situación, se le incorpora una sonda para tratar de cubrir las calorías. Puede ser que logremos negociar con el paciente y que empiece a incorporar alimentos. A lo mejor lo que le produce es cansancio, alimentos sólidos, alimentos con mucho volumen. Nosotros podemos colaborar dándole alimentos líquidos, tratando de darle un soporte por vía oral. Es decir, si el paciente no puede masticar, si se cansa, si le cuesta tragar, que también es muy típico de los pacientes con cáncer avanzado o con enfermedad catabólica avanzada. Cuando comen se agitan, se sienten mal. Entonces yo puedo colaborar procesándole los alimentos, incorporando alimentos más blandos, incorporando un soporte por vía oral. Voy a ir de la boca para la sonda, pero mi idea es poder evaluar, o lo que yo necesito es poder evaluar la forma de cubrir las calorías de la manera más apropiada según toda la situación de este paciente. ¿Se entendió?